Y llegamos a la clase 5 de la materia Evangelismo, la misión integral. Esta clase se titula Conquistar al perdido y está dividida en dos partes. Veremos en el día de hoy, en los diferentes audios, la primera parte de la clase 5. Vamos entonces con el audio 1, más que predicadores, conquistadores. Lo que vamos a aprender hoy es que somos conquistadores, embajadores, que estamos en una batalla espiritual, que representamos a Cristo y que lo hacemos con el ministerio de la reconciliación, llevando el Evangelio de la paz. Recordemos que nuestra misión es adorar a Dios alcanzando y desarrollando seguidores de Cristo. Recordamos también que hay 4 sujetos de la misión: Él, yo, nosotros y ellos. Y que nuestra misión es extrema, no se trata de yo y nosotros, sino de Él y de ellos. Y hemos transitado juntos ya los 2 primeros pasos, la A y la B, el acercamiento a las personas y la bendición al prójimo. Y ahora nos acercamos al corazón de nuestra misión, el conquistar al perdido. Hablar de conquista nos lleva al escenario perfecto, una guerra. Nuestra misión nos lleva al mismo territorio enemigo, a hacer luz, a incursionar en medio de la oscuridad para llevar el Evangelio. Nosotros somos soldados y no simples cadetes, carteros o mensajeros que llevan un paquete o una carta de invitación. Ahora, ¿cuál es la estrategia que Dios nos da para realizar la conquista? Aunque conquistamos, nuestra misión no es sangrienta, sino que es una misión de paz. Jesús vino, dice Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ese era el propósito fundamental de su misión. Y el efecto de esta conquista tenía como meta librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Nosotros no somos del escuadrón destrucción, pues de esto ya se ocupó nuestro capitán. No somos llamados a invadir territorio o pisar al enemigo. Nosotros somos del escuadrón libertad. Nuestro propósito como conquistadores es al estilo embajador. Y vamos a incursionar en 2 Corintios 5, 17 al 21, porque es allí donde está desarrollado el concepto de conquistadores embajadores. ¿Quiénes son estos conquistadores embajadores? Aunque ya hemos presentado este concepto de embajador en otra lección, reforzaremos aquí la idea. Vamos de nuevo con la pregunta: ¿quiénes son estos conquistadores embajadores? Vemos primero la identidad fundamental. En 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es igual a nueva criatura es. La respuesta es obvia: todos los que están en Cristo son conquistadores embajadores. El estar en Cristo nos coloca en la nueva vida y en la nueva experiencia de ser ministro de Cristo. ¿Habrá condiciones de bautismo, cursos, entrenamientos? No, sin duda que mientras más nos entrenemos, mejor podremos cumplir con nuestro rol. Pero no hay mejor embajador que quien con frescura puede compartir lo que Dios ha hecho en su vida. Pero no solamente tenemos la identidad fundamental, sino la identificación funcional. Somos embajadores en nombre de Cristo. No debemos olvidar que el embajador es representante del rey y del reino. Y esto es lo que somos nosotros en este mundo. Representamos al rey como ningún otro, pues somos hijos del rey. Nuestra oración sigue siendo: venga a nosotros tu reino. Ya te lo presentamos antes, pero ¿recuerdas a ese embajador que habló ante los religiosos más selectos? Él estaba en el nivel inicial. Él recién podía ver y le decía acerca de Jesús en Juan 9:25: si es pecador no lo sé, una cosa sé, es que habiendo yo sido ciego, ahora veo. O tal vez recuerdas
Ya lo vimos, a ese misionero que no tenía ni curso ni seminario y que era un ex endemoniado que fue comisionado a ir a su casa y a los suyos para contar lo que Cristo había hecho con él. Este último no solo fue a su ciudad, sino que fue a toda la región, la zona de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Y allí él contó cuán grandes cosas había hecho Cristo en su vida y todos, dice Marcos 5, todos se maravillaban. Los embajadores de Cristo no son de estirpe religiosa, sino de estirpe celestial. Están en Cristo, o sea, no son expertos, sino renacidos. Pero además, en tercer lugar, está la influencia fiel. Y esta es la consigna de un embajador que ejerce en nombre de Cristo. Jesús les dijo a los embajadores enviados por Juan el Bautista que ellos tenían que contar, dice Lucas 7:22, lo que habían visto y oído. Los embajadores Pedro y Juan, a quienes se les aplicó una ley mordaza, ellos tenían prohibido hablar del Señor, pero ellos dijeron allí en Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y qué decir del embajador Saulo de Tarso? Él apenas se convirtió, él recibió un mensaje específico. Dice Hechos 22:15, serás testigo suyo, o de Cristo, ¿no? A todos los hombres, ¿de qué? De lo que has visto y oído. ¿Y qué decir del embajador Juan, Juan el apóstol, explicando su autoridad al respecto? Él decía en su carta en 1 Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Tal vez puede parecer obvio, pero es importantísimo que el embajador tenga buena visión y buena audición. Estamos hablando de ver y oír espiritualmente. Si ve y oye bien, podrá comunicar bien. El Espíritu Santo limpia los ojos y la palabra de Dios abre nuestros oídos. Y creo que no necesitamos más explicación al respecto. Ahora, ¿cuál es el ministerio de estos conquistadores embajadores? Siempre que se habla de dones y ministerios nos encontramos con la diversidad de ellos. Sin embargo, cuando miramos cuál es el ministerio que nos ha dado el Señor, Pablo dice en 2 Corintios 5:18. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y presta atención aquí, y nos dio el ministerio de la reconciliación. El ministerio primero es relacional, se originó en Dios y se logró a través de Cristo. Solo los reconciliados pueden relacionarse con los que deseamos conquistar. En segundo lugar, el ministerio no solo es relacional, sino que es la reconciliación. Todo ministerio o todo ministerio tiene tareas específicas para cumplir. Allí en el Antiguo Testamento, siempre el ministerio estaba asociado a la casa de Dios y se especificaba para los sacerdotes y los levitas. Los judíos tenían bien en claro el cuidado que tenían que tener para desarrollar el ministerio. Por esto, al mencionarse en el Nuevo Testamento, allí en el contexto de cristianos que tenían conocimiento de la ley y sus demandas, ellos conocían de las implicancias sagradas y el ministerio era el de la casa de Dios y el de las cosas santas. Por lo tanto, el ministerio tenía que hacerse con excelencia. Un embajador que es enviado a una nación para interactuar con un gobierno extranjero debe conocer muy bien la ley del lugar, qué cosas son culturales y cuáles no lo son, y buscar las estrategias apropiadas para convencerlos de cambiar de reino. No solo conocer bien sus leyes, las leyes propias, la de su propio reino, sino la de aquel que quiere conquistar. Ahora, la última pregunta. ¿Cuál es el mensaje que predicamos? Nuestro mensaje es, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El mensaje es el Evangelio de la paz.
Un evangelio que no convence de pecado no produce cristianos convertidos, sino convertibles. El evangelio moderno dice, todos buscamos a Dios y no podemos llegar a Él porque hay una barrera o techo llamado pecado que nos impide llegar a Dios. Cristo vino, dicen ellos, para sacar ese techo y dejar el camino libre. Y lo único que tienes que hacer es recibir el regalo que Dios te da. Nada más, sí, nada más. No necesitas ir a la iglesia, no necesitas leer la Biblia. Solo repite esta oración y ya está. Ahora, ¿cuál es el problema de este tipo de evangelio, de este tipo de mensaje? El problema es que saca el pecado del corazón del hombre y lo pone como una barrera o techo. Ahora, un techo no te acusa, no te hace sentir mal, no necesitas arrepentirte de nada. Alguien viene de afuera y saca el techo y listo. El hombre en esta situación no es visto como un convicto que tiene una sentencia, sino como si fuera un auto convertible. Por esto hay tantos que siguen en sus pecados, porque no son convertidos, son convertibles. Bien, este será el tema de nuestro próximo audio, que será el mensaje que predicamos. Recordamos, somos conquistadores embajadores, que estamos en una batalla espiritual. Representamos a Cristo con el ministerio de la reconciliación y llevamos el Evangelio de la paz. Seguimos en el próximo audio.